Buenos días, mi nombre es Manuela Buitrago Taborda y mi compañera es Valentina Arenas Giraldo y en este video vamos a estar haciendo una retroalimentación acerca de lo que leímos en el primer capítulo del libro El Currículum, una reflexión sobre la práctica del autor Jimeno Sacristán. Bueno, primero vamos a empezar hablando sobre el currículum. ¿Qué es el currículum? El currículum es un concepto pedagógico de uso relativo y es algo que apenas está siendo utilizado. La práctica del currículum es una realidad permanente a través de comportamientos didácticos, políticos, administrativos, con el cual se encubren teorías, creencias, investigaciones, etc. Muchos autores como Grundy piensan que el currículum no es solo un concepto, sino más bien una construcción cultural que se da a través de prácticas educativas. En la construcción del currículum hay diversas perspectivas, como que es una guía de experiencia que el alumno va recogiendo en su proceso de aprendizaje, o que son los planes y propuestas de conducta regular para la escolaridad, o que es un conjunto de materias que debe superar el alumno. De allí vamos a que el currículum se puede analizar desde 4 perspectivas diferentes. La primera, que es función social. Esta se da a través de la sociedad y la escuela, ya que en las instituciones educativas es en donde se da un papel fundamental en la sociabilidad, ya que en ellas el aprendizaje se da por medio de la cultura. La segunda, que es proyecto o plan educativo, que es un compuesto por experiencias y contenidos en donde estos mismos son la guía tanto del profesor como del alumno. La tercera, que es expresión formal y material, que es un proyecto que se debe presentar bajo un formato de contenidos de manera secuencial. Y la cuarta, que es currículum como campo práctico, que primero se deben analizar los procesos de la práctica. Segundo, se debe estudiar los procesos de las prácticas de tipo pedagógico. Y tercero, se debe realizar el discurso de forma teórica. Bueno, eh, podemos decir que el currículum presume a la estabilidad de fines sociales y culturales. O sea, ¿qué quiere decir? Que el currículum tiene que ver con la instrumentación concreta que hace de la escuela un determinado sistema social, porque a través de él es que se dan los contenidos. Cuando definimos el currículum estamos hablando de aquellas funciones de cada escuela y su forma particular de enfocarlas en un momento histórico y social determinado para un nivel o modalidad de educación. El análisis del currículum es importante porque a través de él se ordenan los esquemas escolares como contenidos y este es básico para entender la misión de la institución escolar en sus diferentes niveles y modalidades. De allí que el contenido es condición lógica de la enseñanza y el currículum es antes que otra cosa la selección cultural estructurada bajo la pedagogía de las instituciones que se ofrece como proyecto para una institución escolar. En la actualidad, el currículum no supone solamente al éxito o fracaso escolar de alguna institución, sino que también debe tener en cuenta el procedimiento de seleccionar contenidos, organizar el conocimiento, impartirlo y evaluarlo, ya que este es el mecanismo a través del cual el conocimiento se distribuye socialmente. Por esto es que las escuelas se convierten en uno de los focos centrales del currículum, ya que de ellas depende el saber distribuirlo. Bueno, el currículum tiene que ser concebido como una praxis, en donde obligatoriamente tiene que dar a lugar condiciones concretas dentro de un mundo cultural y social. Es decir, que el currículum nos lleva a ver significados no solo en los aspectos materiales, sino también en un cuadro político y administrativo en donde se hacen reparto de decisiones, construcción de materiales, etc. Y de allí tenemos ámbitos en donde se expresan prácticas relacionadas con el currículum. Primero, ámbito de la actividad político-administrativa. En este, la administración educativa regula el currículum bajo esquemas de intervención política y dentro de un marco de autonomía. El segundo es el subsistema de participación y control, que todo currículum se inserta en un determinado equilibrio de reparto de poderes de decisión y determinación de sus contenidos y formas.
El tercero, ordenación del sistema educativo. Este tiene que ver con el orden de niveles, de ciclos educativos y de modalidades, que estas ordenan el sistema educativo marcando sucesivamente los caminos del alumno. El cuarto, ámbito de creación culturales, científicos, etc., son aquellas influencias que ejercen una eficacia entre los diversos contenidos académicos y culturales. El sexto, que es subsistema técnico-pedagógico, formadores especialistas en educación. Estos son los sistemas de formación pedagógicos que crean lenguajes, tradiciones, como producto de sistematización de información y conceptos sobre la realidad educativa y proponen modelos para entender la práctica con relaciones con el currículum. El séptimo, que es el subsistema de innovación, que se da a través de un síntoma de necesidad. Esta es la calidad de los centros educativos y se da la importancia en la renovación cualitativa e intereses de acomodación de los currículos a las necesidades sociales. Y por último, el subsistema práctico-pedagógico, que es aquella enseñanza que se da como proceso en el que se comunican y se hacen realidad diferentes propuestas curriculares condicionadas por el marco institucional. ¿Esto qué quiere decir? Que es aquella interacción que se da a través del currículum en una interacción con el alumno y el docente, expresándose en prácticas de enseñanza y aprendizaje. Y a través de estos subsistemas se expresan determinaciones sociales amplias, siendo un currículum de interacciones diversas. Bueno, seguimos con la práctica pedagógica en torno al currículum. La práctica se trata de un complejo proceso social con múltiples expresiones, pero como tal una determinada dinámica, ya que es algo que se construye con tiempo y dentro de unas condiciones. El currículum acaba en una práctica pedagógica siempre, siendo así la expresión de la función social y la cultura de la escuela. Por lo tanto, el currículum termina siendo a su vez todo lo que podemos denominar como prácticas pedagógicas en las aulas. La mayoría de las prácticas pedagógicas tienen la característica de estar multicontextualizadas y estos contextos son producto de valores, tradiciones y creencias. Con eso podemos decir que el currículum es un conjunto de diversas temáticas que hace aproximación de conocimiento y aporte para la educación, por lo que se hace de gran importancia la formación y el perfeccionamiento de los profesores en la configuración de determinada política educativa. Hay que tener en cuenta un punto muy importante, que no hay enseñanza ni aprendizaje sin procesos de cultura, y esto se adapta a determinados currículos. De allí que todo modelo de enseñanza o propuesta de educación debe tratar el referente curricular. El interés del currículum es paralelo al interés escolar. ¿Qué quiere decir esto? Que factores como la desmotivación de los alumnos, el fracaso escolar, la indisciplina en clase, la igualdad de oportunidades, son contenidos psicopedagógicos y sociales con relación con el currículum. Bueno, características del currículum. Una de ellas es que puede dictar lo que es la calidad de aprendizaje. Otra, la relación pedagógica profesor-alumno está condicionada por el currículum. Otra es que el profesionalismo de los profesores está determinado por el papel que se les asigna en el desarrollo del currículum. Y la última es que el contenido de la profesionalidad del docente está decidido por la estructura del currículum en un determinado nivel educativo. Y ya con esto doy paso a mi compañera Manuela. Bueno, posteriormente, Jimeno hace un esbozo, como él lo llama, de las 4 orientaciones básicas para abordar la configuración de los modelos teóricos y prácticas relacionadas al currículum, las cuales son, en primer lugar, como tenemos acá, el currículum como suma de experiencias académicas o academia.
En este primer punto nos explica cómo una gran parte de la teorización del currículum se ha concentrado en la formalización de las diferentes asignaturas, esto dado desde los conceptos medievales de trivium y quadrivium, los cuales hacen referencia a la rama del lenguaje y a la rama de las matemáticas respectivamente. A su vez, estos conceptos se han intentado adaptar a las nuevas necesidades de nuestra sociedad por medio de los currículos integrados, los cuales no tienen tanto éxito ya que dejan de lado varias habilidades primordiales para la vida de los seres humanos. Por ende, en esta primera configuración podemos notar un claro conflicto al llegar a la educación media y superior, ya que no se le brinda al alumnado la cantidad de habilidades necesarias para desempeñarse posteriormente, sino que se tiene en cuenta únicamente la cantidad de contenidos que asimilaron en ese momento. Es decir, que no es necesario que ellos tengan habilidades para desarrollarse en campos laborales, sino que únicamente se toma en cuenta para su valoración y su proceso dentro del sistema escolar, aquello que pudieron memorizar durante sus años de escolaridad. Posteriormente encontramos el currículum como base de experiencias o la experiencia. Este es todo lo contrario a la anterior, ya que está dada por unas preocupaciones de orden psicológico, humanístico y social. A su vez está muy arraigada en la educación inicial, siendo así una concepción más moderna y pedagógica del currículum, ya que atiende a las peculiaridades y necesidades de los alumnos, brindándoles experiencias útiles no solo desde su proceso formativo, sino también para su vida. Sin embargo, el conflicto que podríamos hallar allí sería, según Dewey, el saber cuál es el lugar y el sentido de las materias de enseñanza y de la organización de su contenido dentro de la experiencia, de manera tal que cuando realizamos estas experiencias, no solo en la educación básica, sino como docentes de educación superior o media, debemos buscar que estas experiencias recojan todas las habilidades que los estudiantes van a necesitar posteriormente, que no sean únicamente experiencias por experimentar, sino que estas les puedan enseñar cosas importantes que vayan a necesitar no solo durante la vida, sino también en el campo laboral o si posteriormente van a continuar estudiando. A continuación tenemos el punto 3, que sería el currículum como legado tecnológico y eficientista, el cual es la perspectiva burocrática, tecnológica y eficientista que controla el currículum desde los inicios de su teorización, lo cual ha sido sumamente aceptado en la pedagogía desidealizada, como refiere Gimeno, y ha hecho que se imponga al profesorado en su práctica. Todo esto dado desde la concepción de que el currículo debe estar dado desde la academia, convirtiendo así a las instituciones educativas en etapas preparatorias de los ciudadanos de la vida adulta, como lo refiere Gimeno en su texto. Es decir, que el currículum debe ser más algo que le sirva a la burocracia cuando los alumnos vayan a salir a la vida laboral, de manera tal que ellos puedan realizar ciertas actividades o desempeñar ciertos trabajos que sean útiles dentro de la economía de dicho país o lo que la burocracia considere. Esto responde a la necesidad de cualificar a la población para introducirlos en los diferentes niveles de la vida productiva, es decir, que tiene un orden meramente burocrático. Y al final encontramos el puente entre la teoría y la acción, el currículum como configurador de la práctica. En este se trata de hacer una unión coherente entre la práctica pedagógica y la consecución del currículum en los espacios de práctica, lo cual es sumamente importante para el currículum, ya que antes de el preocuparse por cualquier tipo de teorización, se preocupa por los problemas reales del aula, las escuelas y la sociedad, y cómo su construcción afectan en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Por ende, este modelo implica una metateoría social y una educativa antes de realizar la teorización, de manera tal que todos esos problemas que se hallan en nuestra sociedad se vayan resolviendo desde las bases de la misma, los cuales serían la educación inicial,
media y posteriormente terciaria, en los que podemos crear seres humanos idóneos para que posteriormente puedan resolver las problemáticas que encontremos o que deseemos solucionar. Todo esto dado por medio del currículum, según Jimena. Bueno, ya con esto damos como finalizado la retroalimentación del primer capítulo, el currículum, una reflexión sobre la práctica. Gracias por la atención.